Estamos en nuestro primer videocast del proyecto Apropiación Social del Conocimiento, que hace parte de la Fundación CINDE, en alianza también con la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Ciencias y Tecnología, pero hoy nos trae un tema bien importante, un tema bien interesante que tal vez se ha convertido en tendencia, podemos decir que tendencia, pero yo creo que más que una tendencia es verlo desde una posición real, desde esa solución de problemas reales. Y para eso entonces hoy estoy acompañada de dos personas que yo creo que pueden darnos a todas las personas que se van a conectar a un live, que incluso estamos conectados y saludamos a las personas que están conectadas en las redes sociales, Apropiación Social Antioquia y Apropiame Antioquia en TikTok, Apropiación Social Antioquia en Instagram, para que podamos entender un poquito qué es esa tendencia, que ya no es tan tendencia, de innovación social. Entonces, por eso quiero saludar a Carolina Hernández. Ella es la coordinadora del proyecto Apropiación Social del Conocimiento, programación computacional, diseño de MOOCs y realidad aumentada con jóvenes y mujeres rurales del suroeste antioqueño. Aparte de eso, Carolina también es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, y con experiencia en coordinación de proyectos, es docente, es magíster en Educación y Desarrollo Humano. Entonces yo creo que también nos va a poder hablar un poquito de la innovación social, pero desde eso social, desde lo humano. Y también estamos con Giovanni, quien ha sido pues por más de 14 años venido desarrollando productos y servicios innovadores, creativos, sustentables, soluciones tecnológicas y digitales, y también pues tiene una especialización en el MIT de Design Thinking. Entonces yo creo que va a ser bien interesante poder hablar un poquito de eso, innovación social, eso cómo se come, eso cuál es el maní de la innovación social. Entonces empecemos un poquito hablando con Carolina del proyecto Apropiación Social del Conocimiento y cómo entra esta palabrita tan importante, o estas dos palabras importantes, que es innovación social. Okay. Bueno, un saludo para todos, qué alegría estar por acá, poder hablar de ciencia, de tecnología, de conocimiento, poder compartir con ustedes, contarles que, como decía André, el proyecto tiene un nombre gigante, que es generación social del conocimiento en desarrollo computacional, generación de MOOC y sala interactiva en el suroeste con jóvenes y mujeres. Pero de cariño le decimos apropiación social del conocimiento. Entonces, lo primero es qué estamos entendiendo por ese tema de apropiar el conocimiento. Apropiar el conocimiento es volverlo propio, es abrazar el conocimiento. Hace poco conversábamos con los profesionales que es corazonar el conocimiento, ponerle corazón, que corazonar es una expresión que usa mucho Arturo Escobar y con la que nos estamos jugando también ese conocimiento. ¿Para qué? O sea, no es conocer por conocer, es que el conocimiento nos pueda brindar una vida digna. Esa es la apuesta desde el proyecto, y que el conocimiento pase por las emociones, que sea divertido aprender, que es una de las grandes apuestas que tiene este proyecto, que sea un lúdico, reflexivo, creativo, que jóvenes y mujeres se disfruten estar conociendo y entendiendo qué es eso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y aquí viene este tema tan importante, que es el énfasis del día de hoy, que es la innovación social. Entonces, acá para contarles que la innovación se habla en 7 tipos: innovación de productos, innovación tecnológica, pero la innovación social, el foco de la innovación social es poder resolver problemas. Es poder resolver problemas y desarrollar desde el encuentro con el otro esa lectura de contexto que nos ayude a mejorar día a día como sociedad. Bueno, hablando un poquito entonces de esa resolución de problemas, entonces ¿cómo pensamos la innovación social resolviendo problemas sociales, o sea, reales, problemas reales? Y sobre todo lo que dice Carolina, y es pensarse problemas que incluso emergen o vienen emergiendo desde hace muchos años históricamente desde el contexto de las ruralidades, y en este caso el suroeste antioqueño, que es la cuenca de San Juan, ¿cierto? Que son 6 municipios: Betania, Hispania, Andes, Jardín, Ciudad Bolívar y Salgar. Entonces, Giovanni, cuéntanos un poquito eso, en qué consiste, cómo pensarnos la innovación social desde las comunidades y llegar a eso, a lo rural. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá compartiendo y hablar de innovación y hablar de innovación social como tal, ¿cierto? Con ese enfoque específico en la resolución de problemas sociales, ambientales, problemas de gobernanza o problemas culturales, ¿cierto? Porque la innovación social tiene esa implicación, la resolución de esos problemas que tienen digamos, su base en las sociedades más vulnerables y que a veces el Estado o a veces los privados no pueden resolver. Entonces, digamos, en la ruralidad, hablar de innovación social puede
a veces no comprenderse mucho, porque parece para muchos el tema de innovación un término muy complejo, ¿cierto? Pero básicamente innovar es cambiar, es transformar algo para mejorar la vida de las personas, ya lo decía ahorita Carolina, la dignidad de las personas y en eso sentido darle bienestar a las personas. Eso es lo que busca todos los productos y servicios de innovación. Entonces llevar la innovación social, digamos, a la ruralidad, eso genera una perspectiva diferente en las personas, porque muchas se preguntan, ¿y esto con cómo se come, cómo se aterriza y cómo se mastica? Pero muchas, digamos, de los procesos de innovación social ya lo están realizando las comunidades. Por ejemplo, juntarse una comunidad en medio, digamos, de la gobernanza para defender un territorio de la minería. Eso puede ser un proceso de innovación social. Otro proceso de innovación social puede ser cómo se juntan las acciones comunal para organizar sus vías y transformar, hacer una vía carreteable, por ejemplo en Peque, que la gente se junta para llegar hasta, llevar una moto hasta sus viviendas. Que es un convite, como es los un conviten convite. Empiezan a unirse para generar soluciones y empieza a desarrollarse procesos de innovación con algo que ya teníamos antes en la Unión Rural, que son los convites. Y hablando de ruralidad, los voy a interrumpir un poco porque efectivamente pues el convite, el trabajo colaborativo también hace parte del compartir, y vamos a incluir pues a este videocast, a esta conversación, pues un compartir bien rico para que vamos conversando mientras vamos disfrutando de eso, Muchas gracias, de eso que somos. Cocinera y cocina maravilloso. Muchas gracias, muchas gracias. Mientras nos traen este convite, pues también Muchas gracias. quería preguntarle a Carolina, de acuerdo a lo que dice Giovanni, y es efectivamente eso de unir las personas para generar soluciones reales, eso también es innovación. Desde el contexto de la Cuenca de San Juan, de apropiación social del conocimiento en la Cuenca de San Juan, ¿cuál ha sido como el diagnóstico que se puede encontrar en esas comunidades con esa innovación que también quieren hacer las mismas comunidades, jóvenes, mujeres, que incluso están organizados y organizadas? Claro, bueno, nosotros con el proyecto estamos trabajando con 1000 participantes, entre jóvenes y mujeres de los 6 municipios que ya les contamos. Aquí un punto importante, retomando algo pequeño de la innovación para hilarlo con lo que les voy a responder, y es que innovar, quería ir como al principio de la palabra, que es innovatio, y es nuevo hacia adentro. Entonces realmente la innovación también es una actitud. Es una manera en que yo me relaciono con la vida, con el contexto, con los otros, y cómo genero unos procesos de transformación internos para que luego sean externos. Y ahí viene el punto de cómo nuestros jóvenes y las mujeres del suroeste empiezan a generar pensamiento colaborativo, que es una de las líneas potentes de este proyecto, el pensamiento colaborativo y dialógico, y cómo en ese pensamiento colaborativo nosotros empezamos a construir e innovar. Y un ejemplo pequeño es el logo del proyecto. El logo del proyecto nosotros lo diseñamos con el equipo, pero cuando lo piloteamos con los jóvenes, fueron los jóvenes los que realmente terminaron diseñando el proyecto. Por el logo, porque ellos nos decían como, no, venga, pero no entiendo por qué la ciencia no está en el corazón. De ahí lo que les decía ahorita de corazonar. Y fueron los jóvenes los que nos dijeron, por favor, que el átomo que estábamos planteando entrara en el corazón y palpitara. Entonces, ese proceso dialógico y de encuentro, que nos pareció muy innovador, que fue una chica quien nos dijo cómo nosotros desde ese proceso empezamos a construir con los jóvenes y con las mujeres, y empieza a haber un proceso de relación con una mirada más amplia de lo que es la ciencia y la tecnología. ¿Cómo nos pensamos esa innovación desde ese junte de comunidades? O sea, ¿cómo salimos del epicentro que es Medellín, y pensarnos que incluso Medellín pues es la ciudad más innovadora? Ahorita vamos a hablar un poquito por qué es la ciudad más innovadora, y eso dicen. Y cómo nos salimos de Medellín y pensamos en que la innovación puede estar en una siembra, en unas mujeres que hacen quesito, por ejemplo, en unos jóvenes que mandan datos a la NASA, como pasa en Jardín. ¿Cómo empezamos a visibilizar esa innovación? No desde, es que como es innovación, entonces tiene que ser algo nuevo que nace desde la nada, sino que puede surgir de algo que ya está, pero que se transforma en innovación. Bueno, Andreina, hay 3 componentes supremamente fundamentales que hay que considerar en los procesos de innovación, cualquier enfoque de innovación que se dé, en este caso innovación social. El primero es el codiseño, es decir, orientar todos los problemas desde el punto de vista de diseño. Eso quiere decir que se entienden las necesidades, deseos, expectativas y dolores de las personas, ¿sí? Entonces, hablar de codiseño. Hablamos ahorita, colaboración.
El codiseño es cuando nos juntamos varios, ¿cierto? La diversidad, y abordamos un problema y juntos lo diseñamos. El segundo componente es la co-creación, ¿cierto? Venga, ya tenemos un diseño a ese problema, ¿cierto? Y ahora vamos todos a juntarnos para co-crear. Y el tercero, que es como consecuencia de ese ejercicio de codiseño y co-creación, es el coaprendizaje. Es decir, todos aprendemos. Aquí en los escenarios de gestión del conocimiento y las ciencias, nadie tiene la última palabra, ¿cierto? Todos hacemos coaprendizaje, porque unos aprendemos de otros y otros de uno. Entonces, cuando se mezclan esos tres, ¿cierto? En la base de la generación de conocimiento y la gestión del conocimiento, y más arriba esa apropiación del conocimiento, hacerlo propio, ¿cierto? Está pasando algo particular, ¿cierto? Que es pensar, ¿sí? Hacer y colaborar, crear como tal, ¿cierto? Entonces ahí está, codiseño que nos lleva a mirar qué prototipo, cómo organizar y resolver el problema de esa comunidad, esa co-creación, todos juntos dando esa solución, y al finalizar todos aprendemos. Eso genera mucha innovación en las comunidades, no importa si son rurales, son urbanas o cualquier tipo de comunidad. Este proyecto tiene un enfoque de género importante. Tengo acá algo que me gustaría que abordáramos ambas partes, y es que Carolina nos pueda explicar ese enfoque de género en el proyecto, en qué consiste, de qué se trata, que nos pueda explicar de qué se trata eso, pero también Giovanni que nos pueda decir cómo logramos empezar a deconstruir esa idea de quien diseña, quien crea, pues son los hombres, sino que empezamos a construir pensamiento creativo también desde las mujeres. Entonces empecemos con Caro. ¿Cuál es el enfoque de género que tiene este proyecto? Y que Giovanni nos cuente desde su experiencia también cómo se empieza a trabajar en eso. Bueno, aquí lo primero es decirles que nos hemos dado cuenta, o sea, nuestra intención es que esto sea un proyecto equitativo, el conocimiento para todos, la ciencia para todos, pero históricamente no podemos negar lo que ha pasado con la relegación que han tenido las mujeres también en el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, es darnos cuenta de que ese proceso de relegación se ha dado y que las mujeres siempre hemos sido relegadas del proceso matemático. Por dar un ejemplo, si ustedes van a las facultades de ingeniería, el porcentaje masculino es mucho más alto que el de las mujeres, y es porque es una idea que está preconcebida en el mundo y está muy arraigada en los imaginarios colectivos, de cómo los hombres son buenos para unas cosas y las mujeres son buenas para otras. Entonces, este proyecto lo que dijo fue, ok, nos hemos dado cuenta de que es así, como históricamente empezamos también a hacerle un proceso de resistencia, y más que de resistencia, de reexistencia en la relación con la ciencia, la tecnología y la innovación. Como las mujeres también se disfrutan la matemática, la ciencia, el ajedrez, y los hombres también se disfrutan otras cosas. O sea, los colores son para todos y el mundo es para todos. Entonces, esa es como la apuesta también de equidad en este proyecto, pero nos damos cuenta de que lo que queremos hacer es resignificar el proceso histórico de invisibilización que hemos tenido en el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 14 años de experiencia pensando en soluciones de problemas reales. ¿Cómo deconstruimos esas ideas que nos plantea el contexto que nos muestra Carolina y empezamos a pensar en ese trabajo para que las mujeres se empoderen en que pueden también crear, pueden también tener pensamientos matemáticos, que eso también históricamente, sistémicamente nos lo han impuesto? Bueno, lo primero que tenemos es que considerar esa idiosincrasia, ya Carolina lo abordó, pero esa idiosincrasia tiene una serie de barreras, ¿cierto? Tenemos de identificar las barreras que tiene la mujer para acceder a las ciencias, a la tecnología, a la innovación. Los techos de cristal. Exactamente. Entonces, nosotros para deconstruir esa figura de que la mujer como tal está diseñada para otras cosas, para el cuidado del hogar solamente, para el cuidado de los niños, etcétera, tenemos que vincularla a esos procesos de innovación, eliminando esa barrera. Pero la pregunta es cómo eliminar esas barreras en un contexto como el que tenemos en las comunidades antioqueñas, por decirlo así. Eso, lo primero que hay que comenzar es hacer esos ejercicios de ideación participativa, comunitaria, y acabar con un problema que tenemos como sociedad colombiana. El problema que tenemos es juzgar al otro por sus ideas. Es que esa idea no sirve. Qué idea tan mala. Qué idea tan fea. No, las ideas no son buenas ni malas. Pueden estar mal implementadas. Pueden estar mal concebidas. Pueden estar solucionando un problema de una manera diferente. Entonces, ¿cómo participamos del error? Miren, nuestra sociedad colombiana nos juzga por cometer errores. Y es lo que tenemos que empezar a eliminar desde el currículo, desde la escuela. Es que el problema viene desde la base.
¿cierto? No, la embarraste. Entonces cuando usted le entrega, por ejemplo, el microondas o la nueva lavadora a la mamá, a la hermana, ay, a mí me da miedo manejar eso. No, yo daño eso. No, tal cosa. Entonces mire que se está creando unos miedos desde abajo. Entonces tenemos que llevar a participar al niño, a la niña, de los errores. Es decir, comete errores. Sí, pero comete errores y no lo juzguemos por sus errores. No juzguemos sus ideas. Porque ahí está el valor del poder de las ideas, ¿cierto? Entonces por eso en muchas sesiones con las acciones comunales, con las comunidades rurales, muchos les da miedo opinar, porque se sienten juzgados por sus ideas y sus propuestas, pero eso viene de la escuela y la idiosincrasia. Entonces lo primero, eliminemos las barreras de acceso a la participación, empoderemos a esa mujer, démosle la gobernanza necesaria para participar de esos escenarios donde se den soluciones. Lo segundo, evitemos juzgar las ideas. Tercero, permitamos que la gente cometa error, eso sí, aplicando un teorema ya validado por todos en las calles, en todas las instituciones. Falla rápido, pero falla barato. Y eso hace que hayan más soluciones a problemas, más validados y se puedan generar unos procesos de innovación constante en esas comunidades, o en la escuela, o en la familia, etc. Porque ahí es donde viene el poder creativo, liberar al individuo de poder generar soluciones, ¿cierto? Pero es necesario eliminar esas barreras, de juzgar esas ideas y esas propuestas que tiene la mujer, por decirlo en ese caso. Claro, ¿cómo son esas metas en el proyecto de apropiación social de empezar a tratar de construir eso y empezar a liberar esas barreras para que estas mujeres que hacen parte del proyecto, y aclaro también, no son solo mujeres, sino también hombres, porque la transformación o la deconstrucción de esos pensamientos no son solamente desde las mujeres, sino desde toda la comunidad alrededor. Sí. ¿Cuáles son las metas desde el proyecto? Ponerle ese enfoque de género para que las mujeres apliquen o le apuesten a ese pensamiento creativo desde la innovación. Claro, ahí lo venía diciendo Giovanni, cómo tan importante es el tema de la participación social, que es un punto clave para nosotros. Te voy a dar un ejemplo, hace poco hicimos con las mujeres un trabajo de stop motion, que era un trabajo sencillo, ¿cierto? Pero las mujeres decían como, no, yo no sé usar eso, yo no puedo coger el celular, me da susto. Entonces, como empezamos con ellas, como, no, tranquila, hágale, ¿qué es lo que tú decías del error? Entonces, como las mujeres se animan también y empezamos con ellas a trabajar un punto importante en el proceso pedagógico, que es el tema de creer y de lograr que sí se puede, ¿sí? Porque muchas mujeres dicen, y hay un lema grande, loro viejo no aprende a hablar, ¿sí? Loro viejo no, pero ser humano sí. Entonces, como que les decimos eso, loro viejo tal vez no, pero ser humano sí. Entonces, el aprendizaje va de la cuna a la tumba, cómo entender que el aprendizaje es un proceso constante en la vida y que tenemos mujeres de cierta edad que nos dicen como, no, es que yo ya a esta edad que voy a aprender. Entonces, es cómo hacer también procesos disruptivos, que ahorita lo hablábamos, procesos disruptivos, procesos de pensamiento lateral con el tema del conocimiento. El conocimiento uno toda la vida está aprendiendo. Entonces, ¿cuál es esa apuesta para estar aprendiendo siempre? Es el primer paso que hacemos con las mujeres, que ellas sepan que siempre se aprende, que en esta vida siempre se aprende y que está la posibilidad de desarrollar capacidades. Y que en el tema de desarrollar capacidades nosotros hablamos de algo importante que es como una triada del desarrollo humano, que es capacidad, oportunidad y elección. Que tú puedas desarrollar capacidades, tengas las oportunidades de mostrar esas capacidades y que también cuál es tu elección de vida, porque también somos profundamente conscientes de que todos no estamos tomando los mismos caminos, pero en el camino que tomes siempre va a haber conocimiento y aprendizaje. En el proceso de innovación aparece una palabrita que todo el mundo le parece rara, que también se está imponiendo muchísimo, pero yo creo que también está muy enmarcado en esas tres categorías de lo humano que aparece, y es eso del design thinking. El design thinking tiene 5 pasos que incluso abordan esos 3 momentos de lo humano. Quisiera que Giovanni nos contara cuáles son esos 5 pasos, porque en verdad esa palabra design thinking no es tan elevada como cualquier persona podría decir, sino que más bien son 5 pasos que cualquier persona los puede lograr. Bueno, pues entonces hablemos de la primera, que es como la más importante, y es una actividad humana que la hacemos todos los días, y es empatizar, ¿sí? Lo primero es empezar a entender las necesidades del otro. El design thinking es un enfoque que busca resolver problemas e idear soluciones que respondan a esas necesidades de las personas, ¿cierto? Es diseño enfocado en las personas, es decir, ¿qué necesitan las personas? Pero, ¿cómo empatizar? Algo básico, ¿cierto? Las comunidades tienen unas necesidades particulares en el ejercicio diario de su vivir,
y muchas veces desde las instituciones les llevan soluciones que no necesitan. Es porque hay una ausencia de empatía. Es sentarse con esas comunidades, entender las necesidades que ellos tienen, cuáles son sus dolores de cabeza y ellos cómo priorizan esas necesidades, porque son las comunidades que deben priorizar sus necesidades, ¿cierto? No desde la institucionalidad muchas veces. De eso se trata la apropiación del conocimiento. ¿Cómo llevamos desde la ciencia, los científicos, los investigadores, ese conocimiento a esas comunidades rurales para que mejoren, digamos, sus procesos y le retornen más valor, aumenten sus ingresos, mejoren la calidad de vida, ¿cierto? Con esas buenas prácticas de esos investigadores en las universidades, ¿cierto? Eso mejora la cohesión social, mejora la cohesión institucional y lleva a la universidad a integrarse directamente con la comunidad rural. Entonces se oxigena esa comunidad y genera mejores ideas y soluciona los problemas. Entonces, es porque la universidad entendió y empatizó con las comunidades, ¿cierto? De que es más importante llevar ese conocimiento allá para que se aplique y no se quede por allá en unos asuntos muy teóricos y muy abstractos. Entonces lo primero es la empatía. El segundo. Lo segundo es la definición de necesidades. Entonces, hombre, después de que usted empatizó y sabe más o menos cuál es el problema, usted define muy bien ese problema y la necesidad. Hay que definirlo. ¿Y definirlo con quién? Con los actores del problema, con los dolientes, ¿sí? Una vez que se define bien ese problema, que quede muy claro, pasamos al siguiente nivel, que es el tema de ideación. El tercero. El tema de ideación. Hay que idear una solución al respecto. Ahí es donde vienen unos principios y es nunca juzgar una idea. Por mala que sea, como usted decimos aquí en Antioquia, en Colombia, es que es muy mala la idea. No es mala, no se ha implementado, no hay manera de implementarla, ¿cierto? Entonces no se pueden juzgar las ideas, hay que recibirlas sin juzgarlas, nunca juzgar las ideas, porque eso es lo que empieza a castrar la creatividad. Y eso lo hacemos desde la casa, desde la cuna. Entonces el niño al último no tiene ideas, ¿cierto? Entonces no tiene soluciones y luego se ahoga en un vaso de agua y vienen otra serie de consecuencias sociales. Bueno, entonces después del proceso de ideación... ¿ah? Tenemos 3 minutos. Listo. Y el 5. Y el siguiente, no, viene el tema de prototipo. El prototipado, claro. Prototipado. Esa ideación de esa solución se prototipa y se coloca, ¿cierto?, como un producto mínimo viable para que lo prueben. ¿Quiénes? Las personas que tenían ese problema, esa necesidad. Y empieza la quinta, que es que se hace iteración en ciclo, que es probarla, testearla. Es decir, funciona o no funciona, y empieza la validación. Por eso no hay malas ideas, sino mal implementadas, o su target, o su nicho, o su necesidad no fue esa, ¿cierto? No fue expresada. Entonces ahí es donde, digamos, se ven esas 5 etapas como un proceso de innovación, y lo puede aplicar usted hasta en la vida personal. Tenemos 2 minuticos, este tiempo se nos hace súper corto porque estamos con redes sociales, estamos pues haciendo contenidos audiovisuales y siempre es muy corto, pero una pregunta para los dos, que nos hacen incluso desde nuestras redes sociales, que queremos saludar a todas las personas que se están conectando, que se han conectado, que lo van a ver después, y es: ¿la innovación social es un término de moda o realmente le aporta a las comunidades? Le pregunto a Carolina desde el proyecto Apropiación Social, desde la experiencia que ha tenido con las comunidades, y después quiero que me lo cuente Giovanni, que viene trabajando el tema de innovación, design thinking, si es moda o no, o eso sí es verdad o qué. ¿Listo? Bueno, yo no creo que sea moda, creo que se ha visibilizado más, pero realmente es una necesidad de las comunidades. Ahorita conversábamos sobre qué es eso de innovar socialmente y poníamos un ejemplo del tema de las escaleras eléctricas aquí en Medellín por el tema del Grafitur. Si ustedes ven ahí, no es que haya una creación grande en las escaleras eléctricas, sino en la manera que se usa y en cómo empieza a resignificar el territorio. Cuando la gente va a las escaleras eléctricas a ver grafitis, lo que está haciendo es resignificar también toda esa historia que ha tenido la Comuna 13, no solamente resignificarla, sino también abrazarla y entenderla, y poder dar otra mirada a las comunidades. Eso como un proceso de solución también en el relacionamiento contextual. Para contarles aquí como uno de los ejemplos. Dentro del proyecto tenemos temas como jóvenes que han pensado en robótica para el campo. Y uno podría decir, ok, robótica para el campo, sí, se crearon unos drones, pero son unos drones que en las necesidades de ellos no están creando el dron, o sea, el dron ya está creado. Lo que están haciendo es innovar en ese uso de ese dron para el tema del campo, son sus necesidades. Entonces la innovación social sí tiene una apuesta grande, la innovación social permite que el otro se conecte con las problemáticas y las necesidades del territorio, que las sienta y que busque soluciones divergentes, diferentes, e incluso con propuestas sencillas de lo que ya se tiene, pero que realmente haya un zoom en cómo mejorar la calidad de vida de ellos mismos y de quienes los rodean.
Giovanni, ¿eso es moda? ¿No es moda? Si es Eso real. Bueno, eso hay que masticarlo muy bien. Aquí yo lo que quiero es invitar a las empresas privadas de Colombia para que sean más empáticas con las comunidades rurales o urbanas y entiendan sus necesidades y se aumenten los procesos de innovación social, ¿cierto? Se aumenten, porque, a ver, las empresas tienen una responsabilidad empresarial, pero si logramos conectar esa responsabilidad empresarial con esos procesos de innovación, tendríamos muchísimo más impacto en esas comunidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se reconocen esas innovaciones de esas comunidades, se empatizan cuáles son sus necesidades y cómo ellos están en esas comunidades rurales o de los barrios lejanos, etcétera, resolviendo un problema a su manera. Entonces, es aumentar la empatía desde el sector privado. Hombre, y el sector público sí, porque ahí tienen que crear las condiciones para que se desarrolle mucho más el tema de innovación social. Entonces, es una tarea que tenemos todos, porque nos tenemos que juntar para codiseñar, para co-crear y co-aprender las soluciones a los problemas del día a día en nuestros territorios. Y eso necesita mucha gobernanza, mucho liderazgo y mucha educación. Carolina, Giovanni, nos volvemos a poner una cita el próximo año para hablar cómo fue la innovación social en las comunidades de la cuenca del río San Juan. Pero por supuesto, y espero contarles cosas maravillosas de lo que ha pasado con este proyecto de aquí a un año. Bueno, yo creo que ya podemos terminar. Este tema se podría extender un montón, porque hablar de innovación social es hablar de la gente, es hablar de la creatividad de la gente y sobre todo de las comunidades, pero creo que hasta aquí pues podemos llegar por el día de hoy. Yo invito a todas las comunidades digitales que están conectadas con el proyecto a que se puedan conectar con nosotros, a que puedan conocer un poco más de estos temas que vamos a hacerlos cada mes. El videocast del proyecto Apropiación Social es una invitación muy grande, no solamente para las comunidades del suroeste, sino para todo Colombia, para que pueda conocer de fondo qué pasa en las comunidades, sobre todo con la innovación, la ciencia y la tecnología. Así que nos vemos en otra oportunidad y gracias, vamos a comernos la arepita de chocolate. Gracias, chao, gracias. felicidades.